Y así dice la palabra de Dios. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambian dinero allí sentados. Haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Esta es la bendita palabra de Dios. Amados, nos encontramos ahora con Jesús en un momento muy impactante. Momentos antes, según la predicación del pasado domingo, si recuerdan, él estaba celebrando tranquilamente una boda en Caná. Él estaba presente, celebrando, pero todavía era un invitado, revelando su gloria en un sutil acto de transformación. Pero ahora entra en el templo de Jerusalén y algo cambia. Ya no entra como un invitado, porque él entra en la misma casa de su padre. Y lo que encuentra allí es corrupción, mercado del culto y una pérdida total de lo que es sagrado. Esta es la casa de su padre. Y así que él actúa y no lo hace de manera tímidamente, sino lo hace pasivamente, tampoco lo hace pasivamente, sino lo hace con un látigo. Expulsa a los que cambian dinero, voltea las mesas y cambia el panorama de cambiar el vino ahora a utilizar un látigo. ¿Por qué? Porque el celo por la casa de su padre lo consume. Porque la falsa adoración no puede permanecer donde se ha revelado la gloria de Dios. Este no es un momento de ira impulsiva, es una declaración de rechazo, de total en contra de la religión vacía y hueca. Es un momento en el que Jesús, recién revelada su gloria en Caná, ahora revela otra área de su gloria. Y es la pasión consumidora de Dios por una adoración pura. Y la realidad de que vendría de aquel que es el verdadero templo, que ya no es de piedra, sino de carne y gloria, que es Jesús mismo. El celo de Jesús por el verdadero templo desenmascara nuestro falso culto. Nos invita a Él mismo como la nueva morada de Dios. Y no exige menos que una fe que sea real, no meramente religiosa, porque Él tiene un celo por el templo verdadero. Al seguir ahora en estos pasajes del verso 12 al 25, Jesús, entrando al templo, nosotros vamos a ver 3 cosas que nos mostrarán su pasión por purificar el culto corrompido, su autoridad para redefinir la morada de Dios consigo mismo
y su discernimiento de los corazones que verdaderamente le pertenecen a Él. Veamos lo primero, que es la adoración corrompida en los versos 12 al 17. Era la época de la Pascua judía. Las calles de Jerusalén están llenas de personas. Peregrinos de Galilea, viajeros de provincias lejanas, familias, sacerdotes, comerciantes, todos acudían a la ciudad santa en la época más sagrada del año. El aire estaba cargado de expectación, tradición y el olor familiar de ofrendas quemadas. Durante siglos, Israel se había reunido en esta ciudad para recordar la poderosa liberación de Dios de Egipto. Era el momento del culto, de renovar el pacto, de acercarse a Dios. Y Jesús también vino a este evento. Acaba de salir de Caná, donde había convertido el agua en vino. Bajó con su madre, sus hermanos y sus discípulos a Capernaum para pasar unos días. Luego emprendió el viaje cuesta arriba hasta Jerusalén, hasta el templo, el corazón del culto de Israel. Para Jesús no se trataba de una simple visita festiva. Venía como el hijo visitando la casa de su padre. Pero lo que encontró no fue reverencia, sino que lo que encontró fue ruido. Cuando entró en los atrios exteriores del templo, el patio de los gentiles, el único espacio donde forasteros podían siquiera intentar orar, fue recibido no por el silencio del temor sagrado, sino por el sonido de los animales. Los bueyes mugían, las ovejas balaban, el sonido de las monedas cayendo sobre las mesas de madera, el olor del ganado dominaba el aroma del incienso. No era una casa de oración, era un mercado, un área de intercambio. Lo que había sido sagrado se había convertido ahora en algo comercial. Lo que estaba reservado para la comunión se había consumido por la conveniencia. Jesús entró en el templo no con una pasiva observación, sino con una ardiente indignación. Lo que vio allí le dolió hasta lo más profundo de su ser. Era un espacio consagrado a la comunión con Dios, lo que había sido usurpado por una empresa comercial. El patio de los gentiles, pensado como un espacio donde incluso las naciones podían venir a buscar al Señor, había quedado reducido a un ruidoso mercado. El bramido del ganado, el sonido de las monedas, la gritería del comercio habían sustituido lo que era un tiempo de contrición. No se trataba simplemente de una mala organización o de un error de juicio, sino de una corrupción en el corazón del culto. Lo que había sido instituido para la oración y el sacrificio se había ahora convertido en beneficio y transacción. Lo que Jesús encontró no fue devoción, sino distorsión. Su reacción no fue de indignación espontánea, sino de un cumplimiento profético. Con fuerza deliberada hizo un látigo de cuerda y lo expulsó. No fue crueldad, sino fue limpieza. Fue una reprimenda a todos los que se atrevían a reducir el culto a la conveniencia y a la religión al negocio. Quiten estas cosas. Dejen de hacer de la casa de mi padre un mercado. Fueron sus palabras. El verdadero problema no era la necesidad de sacrificios o servicios de cambio de dinero, ya que estos eran necesarios para los peregrinos que venían de lejos. De hecho, fue instituido en la ley mosaica en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, 22 al 27, donde Dios mismo preveía que personas que vivían bien lejos
se le haría bien difícil poder traer sus animales al momento de sacrificio. Así que Dios proveyó para esas personas e instituyó una manera de poder comprar estos animales para poder hacerlo allí. El problema no era ese. El problema era la ubicación que era inadecuada. Y también reflejaba la motivación de estas actividades, que lo habían convertido el espacio sagrado del templo en un mercado, obstruyendo el verdadero culto en un lugar para facilitar este tipo de transacciones. Y Jesús no iba a tolerar esto. Lo que antes era un servicio para ayudar a los fieles se había convertido en un sistema que ahora obstruía el culto. Las transacciones habían sustituido las oraciones. El beneficio ha sustituido a la pureza. El mismo espacio destinado a simbolizar el acceso a Dios se ha convertido ahora en una barrera. Caminó entre el caos Jesús y encontró algunas cuerdas. Las entretejió y luego con intención y una furia santa y justa los echó a todos, a los bueyes, a las ovejas, a los mercaderes, dio la vuelta a las mesas, las monedas se esparcieron y rodaron por el suelo. El ruido de los negocios fue sustituido por el sonido de la protesta. Y Jesús gritó: quitad esto, no hagas de la casa de mi padre una casa de comercio. No se limitaba a reprender la ética, sino que enfrentaba su teología. El templo no era una tienda de conveniencia para la religión, era la morada del Dios Altísimo. Pero ellos se han convertido en un atajo espiritual, uno que servía a su sistema y no a sus almas. El celo de Jesús en este momento refleja lo que ya los profetas habían hablado en Malaquías capítulo 3, que dice que el Señor vendría de repente a su templo y refinaría a los hijos de Leví. Hace eco a lo que Zacarías capítulo 14 verso 21 habla, que dice que declara que en el día del Señor ya no habrá mercader en la casa del Señor Todopoderoso. Jesús no está simplemente enojado. Él está actuando como un purificador del culto. No se trataba solo de limpiar un edificio, sino de restaurar el propósito del templo como lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Los discípulos se quedaron mirando y ellos se dieron cuenta y les vino a memoria la palabra en el Salmo 69 que dice: el celo por tu casa me consumirá. La pasión de Jesús no era solo por el edificio. Se trataba de lo que el edificio representaba: la comunión con el Dios vivo. El celo ardía en él y finalmente a él, por ese celo, le costaría la vida. El acto no era solo una protesta, era una profecía. Esto no es incidental en su pronóstico. La pureza del culto le costaría la vida a Jesús mismo. La purificación del templo apunta hacia la cruz, donde Jesús se convierte en el verdadero y definitivo lugar de encuentro entre Dios y la humanidad. Él es el templo mayor que será derribado y resucitado en 3 días. Jesús estaba señalando que el sistema del templo estaba quebrantado y sus días estaban contados. No solo estaba limpiando un patio, sino que él reclamaba autoridad sobre toda la estructura de culto. Pronto, el verdadero templo no sería un edificio en Jerusalén, sería su cuerpo. Derribado, destruido, pero resucitado al 3er día. Pero por ahora, él estaba llamando a la gente a volver a lo que el templo debía de ser: un lugar santo.
Mis amados, nosotros no nos engañemos. Esto no es solo un problema que Jerusalén estaba experimentando en el primer siglo. La adoración se corrompe cuando el corazón se vuelve hacia adentro. Todavía a eso también nos está hablando a nosotros en el día de hoy. Cuando las rutinas espirituales se vuelven egoístas. Cuando la conveniencia supera nuestro tiempo de reverencia. La adoración que se centra en beneficios en lugar de la gloria de Dios no es adoración en absoluto. Cuando el ruido de nuestra ambición es ahoga el silencio de nuestra oración, cuando el entretenimiento sustituye nuestro arrepentimiento, cuando dar se convierte en una transacción en lugar de devoción, hemos hecho un mercado de lo sagrado. Su celo por el templo es su celo por ti. El templo del Espíritu Santo. Él desea un corazón limpio, un espacio puro donde Dios habite sin obstáculos. Jesús encontrará distracción en lugar de devoción. ¿Encontraría comercio disfrazado de cristianismo? ¿O iría a hablar más de rendimiento y menos de oración? La pregunta es, si ahora mismo Jesús entrara en el templo de tu corazón, ¿qué tipo de plaza Él encontraría? ¿Encontraría una plaza de comunión o una plaza de conveniencia? Mis amados, la limpieza del templo no es una vieja historia, es un espejo. El celo de Cristo por la pureza no se limita a la antigua Jerusalén. Él arde por su iglesia hoy. Él todavía está apasionado por la adoración que es verdadera, santa e incorruptible. Así que deja que Él voltee las mesas de tu alma. Deja que Él expulse los ídolos de la conveniencia y la comodidad. La adoración no debe ser distorsionada, debe ser santa. Dios no habita en los mercados, Él habita en los corazones que están rendidos, reverentes y consumidos por el celo de su gloria. Lo próximo que nosotros vemos es que Cristo sustituye al templo en los versos 18 al 22. Imagínense esto. El templo de Jerusalén, enormes piedras blancas y relucientes que reflejan el sol. Sacerdotes con túnicas de lino que se mueven como si fuera un reloj suizo. Animales que se venden, monedas que suenan en las mesas. La multitud se amontona en los atrios exteriores. Algunos orando, otros comprando sacrificios, otros simplemente atrapados en el ruido. Entonces, un día, un hombre entra y lo pone todo patas arriba. No viene con un ejército, no viene nombrando su título, pero camina con autoridad y con ojos encendidos. Ve las palomas enjauladas, los bueyes encadenados, ve a los cambistas de dinero discutiendo sobre las tarifas. Él y oye el clamor que ahoga la oración. Y entonces en ese momento escuchas que alguien toma unas cuerdas, las entrelaza y comienza a dar latigazos como si fuera un hispano con correa en la mano. Los animales se dispersan, las monedas ruedan por el suelo y la gente corre. No solo porque está enfadado, sino porque algo en él hace temblar el suelo. El templo se queda en silencio. Y entonces vienen e intervienen los líderes y dice, ¿quién te crees que eres? ¿Qué señal nos muestras para hacer estas cosas? En otras palabras,
acabas de interrumpir el espacio más sagrado de Israel, demuestra que tienes derecho para hacer esto. Jesús los mira, no está perturbado y dice algo que en estos momentos detiene el tiempo. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Te imaginarías las caras a su alrededor? ¿Confundidos, ofendidos o entretenidos? La palabra no nos dice qué era lo que mostraban, pero sí nos dice que ellos estaban exigiendo una señal de Jesús, una prueba de autoridad para hacer por su valiente interrupción en el comercio del templo. Pero en lugar de apaciguarlos con un espectáculo, Jesús se señala a sí mismo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Se quedan perplejos, tomando sus palabras literalmente. 46 años se tardó en construir este lugar. Y él dice que lo reconstruirá en 3 días. Están pensando ellos en ladrillos y piedras y columnas. El proyecto de Herodes. Pero Jesús no hablaba de eso, sino hablaba de sí mismo. Hablaba del templo de su cuerpo. He aquí el cambio profundo. Jesús está redefiniendo el lugar mismo de la presencia de Dios. Ya no se limita a ladrillos y a cemento y a rituales y a reglamentos. El lugar de encuentro de Dios y el hombre se encuentra ahora en la persona de Jesucristo. Él es el verdadero templo. El templo de Jerusalén no era más que una sombra o una señal. Jesús es la sustancia. Él es la morada de Dios con el hombre, llena de gracia y llena de verdad. Consideremos la ironía de esto. El mismo acto de que los líderes judíos exigen una señal milagrosa, ahora es dada, pero no en sus términos. La señal que Jesús ofrece es su muerte y su resurrección. Destruyen este templo, y así lo hicieron. Lo entregaron a la muerte. Derribaron el verdadero santuario. Pero al hacerlo, sin darse cuenta, lo que hicieron fue que promovieron la misma señal que Él había prometido, que al 3er día Él lo levantaría. La resurrección reivindicó su autoridad. Cristo crucificado y resucitado ahora es el nuevo templo. Esta es la situación que nosotros nos encontramos durante siglos. El templo había sido el corazón de Israel. Era donde habitaba la gloria de Dios, donde se ofrecían sacrificios, donde las oraciones se elevaban como incienso. La gente viajaba durante días solo para estar cerca de los atrios. Pero ahora la gloria de Dios caminaba sobre 2 pies. El sacrificio no estaba sobre el altar, sino se preparaba para ser depositado sobre uno. El lugar de encuentro entre el cielo y la tierra no estaba detrás de un velo, ahora tenía rostro. Destruir este templo, sí, lo harían. Lo arrestarían, lo juzgarían, lo humillarían, lo crucificarían. Derribarían el verdadero templo. Pero gloria a Dios, que al 3er día Él lo levantaría. Él mismo lo haría. No con herramientas, no con andamios, no con fábricas, sino con el poder de la resurrección. Al 3er día Él saldría de la tumba vivo y vivo para siempre. ¿Y sus discípulos? En aquel momento no lo entendieron. Pero más tarde, después que la tumba estuviera vacía, después de que Jesús atravesara las paredes e infundiera paz en su miedo, ellos recordaron. Él dijo esto sobre su cuerpo. Y todo tenía sentido ahora.
La escritura, la profecía, sus palabras, ellos creyeron. No se trata de una mera curiosidad teológica, sino de una reorganización trascendental del culto, el acceso y la esperanza. En el templo se hacían sacrificios, pero Jesús es el sacrificio final. En el templo intercedían los sacerdotes, pero Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que ahora intercede por nosotros. El templo era el lugar donde los pecadores se acercaban a Dios. Pero ahora, por medio de Jesús, nosotros somos acercados por su sangre. El velo se ha rasgado, la barrera se ha roto. Él es el camino nuevo y vivo. Significa que el lugar de encuentro con Dios ya no es un edificio, sino una persona. Gloria a Dios, ya no necesitamos viajar a Jerusalén. No necesitamos un sacerdote con una túnica, sino tampoco no necesitamos un cordero para matarlo y sacrificarlo. Necesitamos a Cristo. Él es el templo. Él es el sacrificio. Él es la gloria. Y cuando murió y resucitó, derribó el viejo sistema y abrió un camino nuevo y vivo. Si Él es el templo, que tu celo sea por Él. Deja que tu vida sea moldeada por su resurrección. Si el templo es destruido y resucitado, también tu vida debe ser crucificada con Él y resucitada, no por la novedad de la vida, sino porque amas a Cristo y atesoras a Cristo. Así que, maravíllate de este misterio. No tan solo te maravilles, sino que créelo. Cree en las Escrituras, cree en su palabra. Así mismo como los discípulos recordaron y creyeron después de la resurrección, así nosotros también debemos hacer lo mismo. Dios siempre se ha revelado a través de su palabra y es esa palabra que siempre nos apunta a Cristo. Porque en Jesús, el verdadero templo, Dios se ha acercado. Y a través de Jesús nosotros nos acercamos a Dios. Así que no dejes tu Biblia, amado, amada, durante la semana cerrada, escondida en un lugar, recogiendo polvo. No solo abre tu Biblia los domingos, ábrela durante la semana, buscando conocerlo a Él más, buscando alimentarte más de Él, buscando conocer cada vez más su gloria, apreciando quién es Él y su hermosura. Que arda en cada uno de ustedes un celo no por la rutina, sino por un Cristo resucitado. Que nuestro culto no sea algo de formalidad, sino en espíritu y en verdad. Y que nuestra fe no se base en signos, sino en el Salvador mismo, que murió y resucitó y ahora reina como punto de encuentro del cielo y la tierra. Lo tercero que nosotros vemos es que Jesús escudriña el corazón. Y nosotros vemos en los versos 23 al 25. Los atrios del templo acababan de ser puestos patas arriba por un maestro galileo con un látigo en la mano y fuego en los ojos. Y ahora la gente lo seguían, no solo porque fue valiente en limpiar el templo, sino por los signos que estaba realizando. Milagros, maravillas, cosas que nadie podía explicar. Juan nos dice que muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. A primera vista parecía ser un avivamiento. La gente hablaba, se reunía y creía. Había entusiasmo en el aire. Jesús había captado la atención de la ciudad. Pero entonces Juan nos dice algo que inicialmente a mí me trae confusión.
Pero Jesús no se confió en ellos. ¿Acaso eso no es extraño? ¿Creyeron en Él? ¿Acaso eso es lo que nosotros no buscamos? Que la gente crea en Jesús. Ese no es el punto. Y sin embargo, Jesús no fue conmovido. No se dejó engañar. No respondió de la manera que podríamos esperar. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que había en ellos. Él conocía sus corazones. Estos versículos nos confrontan a nosotros con la diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa. La multitud estaba asombrada por su poder, pero Jesús no estaba impresionado por sus aplausos. Eran espectadores de milagros, no seguidores del Mesías. Imaginen la escena. Un hombre, un mendigo, ciego, y sus ojos se abren. Y él lo ha visto. Sigue a Jesús mientras camina por la ciudad. Un grupo de jóvenes comienzan a murmurar excitados. Él debe ser el Mesías. Él debe ser el elegido. Pero Jesús sigue caminando. No hay celebración de parte de Él. No reúne a la multitud. No invita a nadie a unirse a este movimiento. En cambio, Juan lo que nos dice es que él conocía a todas las personas, sabía lo que había en el hombre. Eso nos muestra que hay dos tipos de creencia. Este texto revela que no toda creencia es una fe salvadora. Juan utiliza la misma palabra del original, tanto para lo que hizo la multitud como para lo que no hizo Jesús. Ellos confiaron en Él, pero Él no confió en ellos. Esto no es una contradicción, es una confrontación. Su fe era superficial, arraigada por los signos, en los signos, no en la entrega. Les atraía el espectáculo, no el Salvador. Jesús busca más allá de las apariencias. No se deja engañar por las emociones, el ruido o los números. Él busca corazones que sean verdaderamente suyos. Un tipo de persona puede ser ruidosa, grita, canta, celebra cuando ocurre algo emocionante. Cree cuando las cosas van bien, cuando las oraciones son escuchadas, cuando la sala está llena o cuando viene un milagro. Pero hay otro tipo de creencia que es más silenciosa, es más profunda. Cree no solo cuando Jesús hace algo poderoso, sino cree por quién es Él. Los primeros observaban los signos, pero los segundos observan al Salvador. Jesús no observa solo los signos. No observa solamente las acciones, discierne las motivaciones. El versículo 25 nos dice que Él sabía lo que había en el hombre. Esta perspectiva divina hace eco de lo que Jeremías 17:10 habla. Yo, el Señor, escudriño el corazón y examino la mente. En otras palabras, Jesús ve lo que nadie más puede ver. Él no es un mero hacedor de milagros para las masas. Él es el juez de los corazones. Él no está a la casa de celebración. Él está buscando la santidad. Esto tiene profundas implicaciones. Qué fácil es reunirse en la iglesia, cantar canciones, escuchar sermones y aún así ser como esta multitud. Interesados en lo que Jesús puede hacer por nosotros, pero no rendidos a lo que Él es. Este es el peligro de una fe errónea. Se basa en experiencias más que en la verdad de la persona de Cristo. Algunos creen porque han visto un milagro, han recibido una bendición o han sentido un momento de surgir emocional muy fuerte. Pero cuando viene el momento de la prueba,
la emoción se desvanece y también lo hace su fe. Pregúntate a ti mismo, ¿está mi fe arraigada en Jesús o en el Jesús que me da todas las cosas que yo quiero? La verdadera fe comienza por creer quién es Él, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no solo por admirar lo que hace. Nos gusta pensar que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y nosotros decimos, nadie me conoce más que yo mismo. Y evaluamos nuestra vida espiritual por lo que otros pueden ver. Nuestra asistencia a la iglesia, nuestras oraciones, nuestro servicio. Pero Jesús ve por debajo de todas esas cosas. Él ve el orgullo que nosotros escondemos. Él conoce los miedos que nosotros no confesamos. Él escucha las dudas que nosotros no expresamos. Y sin embargo, Él no nos da la espalda. No se da por vencido, incluso cuando nuestra fe es inmadura, como la de sus primeros discípulos. Él es el paciente, pero también es honesto y sincero con nuestra situación. Podemos engañar a los demás, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero nosotros no podemos engañar a Cristo. Jesús sabe lo que hay en el ser humano. Y eso no es para nosotros estar avergonzados. Al contrario, eso debe traer libertad a nuestras vidas. Porque cuando nos damos cuenta de que Jesús lo sabe todo en nosotros, nuestros quebrantamientos, nuestra falta de entusiasmo, nuestras pretensiones, y aún así nos ofrece su gracia, es entonces donde nosotros podemos dejar de actuar y comenzar a rendirnos a Él. Jesús conoce la diferencia, conoce el corazón que realmente confía en Él y el corazón que simplemente está entregado por Él. Sin embargo, aunque no se confía a las multitudes, vemos su paciencia. No rechazó a sus discípulos, aunque su fe todavía estaba madurando. Algunos creerían, pero Él no se dio por vencido con ellos. Tampoco se da por vencido con nosotros. Es paciente en nuestras debilidades, pero no se deja engañar por nuestras pretensiones. Que sigas a Cristo no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Jesús no busca un entusiasmo temporal, Él busca una entrega total. Él no busca perfección, Él lo que busca es una genuina comunión con Él. Traigamos algo más que admiración. Démosle nuestros afectos, nuestra lealtad, nuestros corazones, plenamente conocidos y totalmente suyos. Deja que tu fe vaya más allá de la fascinación y se convierta en una sumisión completa. Deja que Él limpie no solo los patios del templo, sino el templo de tu corazón. Lo que Jesús quiere no es solo tu aplauso, Él quiere tu lealtad. No solo tu curiosidad, sino tu compromiso. Él ve, Él sabe y Él sigue invitando. Que tu celo no sea por las señales, sino por el Salvador. Que tu fe no sea superficial, sino una entrega completa. Porque Jesús escudriña el corazón y es digno de todo. Amados, Jesús declara que el templo será destruido, pero Él lo resucitará en 3 días. El templo, por supuesto, es su cuerpo. Es la misión definitiva. Él no solo limpia un edificio, sino que lo reemplaza. Este no es el trabajo de un invitado.
en una boda. Él es la obra del Señor del templo. Y Él todavía viene con celo. Y viene para expulsar lo que es falso y hacer lugar de lo que es verdadero. La pregunta es para ustedes, ¿dejarás que Él voltee las mesas de tu propio corazón? Oremos. Señor Jesucristo, tú no entraste en el templo con tranquilidad y tolerancia, sino con un santo celo, Señor. Viste lo que debía ser sagrado, que se había convertido en un mercado y actuaste con justa pasión para restaurar lo que era tuyo. Te damos gracias por revelar tu autoridad, no solo para limpiar los edificios, sino para purificar corazones, Señor. Ven ahora, Cristo, y da la vuelta a nuestros corazones. Echa fuera lo que no te pertenece. Haznos santos como tú eres santo, Señor. Recordamos tus palabras. Por tu muerte y resurrección abriste el camino para que todos los hombres sean encontrados con Dios. Tú has convertido nuestro santuario, nuestro sacrificio y nuestro Salvador. Ayúdanos ahora a vivir como personas que te pertenecen, Señor. Que nuestra adoración sea sincera, nuestros motivos sean puros y nuestras vidas sean devotas. Que nuestra iglesia no sea solo un lugar de reunión, sino una casa de oración, verdad y gracia. Y cuando nos sintamos tentados a conformarnos con las apariencias externas, recuérdanos que tú ves lo que hay en el corazón, Señor. Danos corazones que anhelen ser limpios, no solo de apariencias. Corazones que confíen en ti, no solo por las señales, sino por lo que tú eres. Que el celo por tu nombre nos consuma, Señor, no con ira, sino con un profundo amor por tu reino y con santa pasión por tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de aquel que es el templo verdadero y eterno, Jesucristo nuestro Señor. Amén.